Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. One Piece, el monstruo del Mar del Norte. Capítulo 391. La intensidad de su haki de observación estaba aumentando a un ritmo sin precedentes. Como cabría esperar de un maestro de primer nivel. ¿Ese nivel de instrucción? Darren solo había experimentado algo similar a manos de ese gordo, Queen. Estallido. Un fuerte puñetazo lo tomó por sorpresa, golpeándolo en la cara. Ondulaciones se extendieron por su piel y músculos al ser su cabeza ladeada. Comenzaron a aparecer sangre y moretones en la superficie. Pero los ojos de Darren brillaban más que nunca, y la sonrisa en su rostro no hizo más que ensancharse. Nota, el haki siempre ha sido su debilidad. Debido a que dependía en gran medida de la resistencia física y la detección de campos magnéticos, tenía dificultades para progresar realmente con el haki de observación. Incluso después de soportar el brutal entrenamiento especial de Zephyr Sensei, siendo golpeado hasta la muerte mientras estaba encadenado con Kairoseki, apenas logró despertarlo. Pero en términos de fuerza, su haki de observación apenas había mejorado. Por mucho que entrenara, los resultados seguían siendo decepcionantes. Ahora, por fin, Darren estaba experimentando la misma mezcla de agonía y euforia que había sentido en la prisión de los piratas bestia. Adaptación. Así es, Darren no solo estaba recibiendo una paliza. Eso sería demasiado simplista. En cada enfrentamiento con Katakuri, analizaba, imitaba y se adaptaba constantemente a la forma en que su oponente usaba el haki de observación, obligando a su propio cuerpo a ajustarse a ese nivel de velocidad. Y poco a poco, mientras la lluvia de puños caía sobre él, Darren comenzó a verlo todo con mayor claridad, a sentirlo todo con mayor intensidad. El brillo rojo en sus ojos no hizo más que intensificarse. Al mismo tiempo, Katakuri finalmente comenzó a presentir que algo andaba mal. A medida que la batalla se prolongaba, se sorprendió al darse cuenta de que la velocidad de esquiva, el tiempo de reacción y la precisión de Darren mejoraban constantemente. Donde antes conseguía 5 hits limpios de cada 10, ahora ni siquiera podía hacer 2. Entonces, de repente, un pensamiento aterrador apareció en la mente de Katakuri. El haki de observación de este tipo está evolucionando en tiempo real. Pero, ¿cómo es posible? Katakuri apretó los dientes y rugió, aumentando repentinamente la velocidad de sus puñetazos. Una lluvia torrencial de puños cayó, cada uno envuelto en haki, oscuro y pesado como nubes de tormenta, golpeando con fuerza la cabeza de Darren. Y no subestimes tu potencial, Katakuri. Darren esbozó una sonrisa maliciosa, dejando ver sus dientes manchados de sangre. Un destello de luz roja siniestra se encendió repentinamente en lo profundo de sus pupilas. Nota, intensidad de haki. 60 puntos. Ni siquiera el propio Darren se lo esperaba. Lo que antes era su habilidad más débil ahora había superado su haki de armamento, rompiendo la barrera de los 60 puntos y alcanzando el primer puesto. Todo a su alrededor pareció ralentizarse. En ese instante, todo sonido se desvaneció en la distancia. Su mente estaba clara, penetrante. La escena que tenía antes y se desplegaba como una película a cámara lenta, fotograma a fotograma. Un silencio supremo se apoderó de sus pensamientos, agudizando sus sentidos con una fría concentración. En un solo movimiento, la figura de Darren se desvaneció como un fantasma de su ubicación original. Fue como si un rayo azul hubiera atravesado el vacío. En un abrir y cerrar de ojos, el vicealmirante de la Marina se abrió paso entre la lluvia de puños, materializándose junto a Katakuri. Los poderosos músculos de sus muslos tensaron la tela de sus pantalones militares. La patada lateral que siguió surcó el aire como un látigo de acero, con una fuerza aterradora, dirigiéndose directamente al estómago de Katakuri. Estallido. Katakuri cruzó los brazos delante de él para bloquear el golpe, pero una oleada de fuerza lo golpeó, provocando una explosión de aire hacia afuera. Fue como ser embestido de frente por un buque de guerra a gran velocidad. Vomitó sangre al impactar contra el suelo y salió despedido hacia atrás como un misil. Auge. Se estrelló contra un edificio. Auge. Luego otro. Boom, boom, boom. Pasó a toda velocidad junto a más de una docena de estructuras antes de impactar finalmente contra las ruinas lejanas de la ciudad de Fukura como una bala de cañón, lanzando una enorme ola de tierra a cientos de metros de altura. La isla crujió bajo la presión. Los escombros temblaron y salieron volando del suelo. No está muerto, ¿verdad? Darren aterrizó suavemente, levantó la mano para limpiarse la sangre de la comisura de los labios y entrecerró los ojos. Su haki de observación acababa de activarse, y en ese ataque repentino, acabó desatando toda su fuerza sin pensarlo. La lección de Katakuri era demasiado buena como para dejarla pasar, no había planeado acabar con él tan rápido. Un maestro como ese no era fácil de encontrar. Claro, tipos como Kaido y Big Mom también eran instructores de primera categoría, cada uno a su manera, pero en última instancia, sus puños hablaban más alto que sus enseñanzas. Luchar contra ellos no era ninguna broma. Un solo error y estabas muerto. No había lugar para experimentar ni aprender en el fragor de la batalla. Pero Katakuri era diferente. A pesar de tener apenas 20 años, ya había perfeccionado su haki de observación hasta el punto de poder prever el futuro. Sin embargo, en términos de poder bruto, estaba lejos del nivel máximo que había alcanzado en la línea temporal original. El Katakuri actual era perfecto, lo suficientemente fuerte como para que Darren lo tomara en serio, pero aún dentro de un rango en el que podía ser superado sin arruinar la calidad de la lección. ¿Un compañero de entrenamiento y mentor tan bueno? Darren no iba a dejarlo ir, de ninguna manera. No se cosechaba en cuanto brotaba. La paciencia daba mejores resultados. Acababa de superar el límite de 60 puntos de su haki de observación, aún tenía mucho margen de mejora. En comparación con cierta persona que dominó la visión del futuro después de solo medio día de entrenamiento, su progreso fue prácticamente lento. De ninguna manera. No hay manera de que pueda perder contra ti así. Una voz ronca resonó entre los escombros. Una mano manchada de sangre presionaba contra los restos cubiertos de ceniza.
Katakuri tosió violentamente mientras se ponía de pie lenta y tambaleándose, con una mano apoyada en la rodilla, jadeando. La ancha bufanda que antes le había ocultado el rostro había desaparecido, dejando al descubierto una cara deformada, de aspecto demoníaco, con colmillos que sobresalían en un gruñido siniestro. Sus ojos inyectados en sangre se fijaron en Darren, llenos de agonía y culpa. Juré que protegería a mis hermanitos y hermanitas. Levantó la cabeza bruscamente. Pase lo que pase, tengo que matarte. Los vengaré. Cuando las palabras salieron de su boca, dejó escapar un rugido tan fuerte que le desgarró la garganta. Y entonces, las ruinas de la ciudad de Fukura se transformaron. El suelo carbonizado, los edificios derrumbados, los muros en ruinas, los árboles destruidos. Las cosas empezaron a ponerse agitadas. Como si los muertos hubieran vuelto a la vida, todo se retorcía y se contorsionaba, transformándose en masas cada vez mayores de mochi blanco que se agitaban como una tormenta debajo y detrás de Katakuri. La fruta del diablo ha despertado. Darren parpadeó sorprendido, y entonces sus ojos se iluminaron. Aún no había terminado sus lecciones de Aki de observación y ahora estaba tomando un curso intensivo para dominar las frutas del diablo. ¿Una doble bendición? Capítulo 392. ¿Cómo puede ser real esta suerte? Katakuri, a una edad tan temprana, no solo entrenó su Aki de observación hasta el nivel de la visión del futuro, sino que también despertó la habilidad de su fruta del diablo. Ese tipo de talento era realmente aterrador. Cuando alguien lleva al límite las habilidades de su fruta del diablo, puede alcanzar una etapa conocida como despertar. Por lo que Darren sabía, los efectos del despertar variaban según el tipo de fruta del diablo. Para los Pokémon de tipo Zoan, el despertar otorgaba al usuario increíbles habilidades regenerativas. Siempre que no se tratara de una herida mortal, podían recuperarse en un abrir y cerrar de ojos. Los despertares de Logia no se mostraron directamente en la línea temporal original, pero a juzgar por las consecuencias de la batalla entre Kusan y Sakazuki por el título de almirante de flota, que alteró permanentemente el clima de Punkasar, Darren imaginó que un despertar de Logia podría afectar al clima mismo. En cuanto a paramecia, el despertar otorgaba a los usuarios la capacidad de cambiar, influir o incluso asimilar su entorno. Katakuri fue el ejemplo perfecto. El suelo a su alrededor ya se había transformado en mochi pegajoso, completamente bajo su control. Y sin embargo, Katakuri solo tenía 20 años. Por un momento, Darren quedó perplejo. ¿Podría ser esta la obra maestra de la familia Charlotte? ¿O podría ser que Katakuri despertara su fruta del diablo en medio de la batalla, desencadenado por el enfrentamiento? ¿Eso lo convirtió en el instructor sin que él se diera cuenta? Eso no parecía correcto. No. Imposible. Darren descartó rápidamente la posibilidad, sacudiendo la cabeza. Entrecerró los ojos, observando atentamente el estado actual de Katakuri y el entorno moldeado por su Mochi Mochi no Mi despierta. No tardó en llegar a una conclusión. El dominio de Katakuri sobre su despertar ya estaba perfeccionado, claramente, no era la primera vez que lo utilizaba. En ese caso, su talento era simplemente monstruoso. Prepárate para arrepentirte de esto, miserable. Mientras Darren estaba absorto en sus pensamientos, Katakuri ya había lanzado su siguiente ataque. Con un grito gutural, alzó la mano derecha y la estrelló contra el suelo. El suelo bajo sus pies se movió violentamente. Nagare Mochi. El mochi blanco y pegajoso avanzó como una ola gigante, engullendo todo, edificios en ruinas, farolas, escombros, todo fue tragado por un vasto pantano blanco, atrapándolo todo dentro. La ola lo alcanzó en un instante. Los ojos de Darren brillaron y se lanzó hacia el cielo. Girando como una mariposa, se deslizó entre las olas de mochi con gracia y agilidad. Mientras esquivaba, analizaba el ritmo y la respiración de Katakuri, intentando obtener información sobre cómo utilizar los poderes de la Akuma no Mi de forma más eficiente. Tanto la fruta del diablo Hiki-Hiki no Mi de Katakuri como su fruta del diablo Mochi Mochi no Mi eran frutas del diablo de tipo paramecia. Si bien sus manifestaciones fueron diferentes, sus trayectorias de desarrollo podrían tener algo en común. Y lo más importante, su progreso en el programa Akuma no Mi se ha estancado en 83 puntos durante muchísimo tiempo. Incluso ganar 1 o 2 puntos luchando contra Katakuri ya sería una gran victoria. Los ojos de Katakuri brillaron de color rojo cuando notó el movimiento de Darren. Ambas manos se transformaron en mochi y las estrellaron contra el suelo de nuevo. El suelo estalló en docenas de filamentos de pastel de arroz que se elevaron por los aires como disparos de ametralladora, alcanzando a Darren con precisión letal. Hamadare Mochi. Con su Aki de observación que detecta el futuro, el ataque de Katakuri descendió como una cortina de lluvia, bloqueando todas las posibles rutas de escape para Darren. ¡Qué táctica tan brillante! Al comprender la intención de Katakuri, Darren no pudo contener su admiración. Arcos eléctricos azules brillaron entre sus dedos. Un destello de luz fantasmal en blanco y negro atravesó la lluvia de mochi con una fuerza abrumadora y luego se precipitó hacia Katakuri sin disminuir la velocidad. 21 cuchillas de alta calidad, Enma. 50 hojas de grado experto, Kariumi. Bajo el control magnético de Darren, los dos meitos, afilados como navajas, danzaron por el aire con velocidad y precisión, girando juntos como agujas clavadas. Ondas expansivas blancas se propagaron con fuerza explosiva. ¡Qué rápido! Los ojos inyectados en sangre de Katakuri se entrecerraron bruscamente. En el futuro que imaginaba, dada la asombrosa velocidad de esas dos espadas, cualquier intento de esquivarlas resultaría en ser partido por la mitad. Su corazón sería atravesado. No hay forma de evitarlo. Tenía que afrontarlo de frente. La decisión le cruzó la mente, y Katakuri no dudó. Sus ojos brillaban con un feroz espíritu de lucha. Una ráfaga de viento le golpeó la cara mientras levantaba ambos puños en una postura que recordaba a la de un boxeador. Detrás de él, el suelo se movió. Se formaron dos enormes masas blancas de mochi. Donuts Muso. En el instante en que dio un paso adelante, las gigantescas burbujas de mochi se transformaron en dos enormes puños, envueltos en un brillante Aki de armamento negro. D lanzó un puñetazo.
Katakuri lanzó su puño al aire con fuerza bruta. En perfecta sincronía, los puños de Mochi imitaron el movimiento, descendiendo de la misma manera. Chikara Mochi. Clang. Clang. Sus puños impactaron directamente contra las espadas gemelas de Daren, provocando que saltaran chispas mientras el choque de Aki estallaba en una tormenta aterradora. Auge. A menos de 1 kilómetro de distancia, el suelo cedió y se derrumbó, abriendo profundas e irregulares fisuras mientras el humo y los escombros se elevaban hacia el cielo. Mochi Hinchaku. Antes de que pudiera asestar el golpe final, Katakuri apretó los dientes y lanzó otro ataque. Sus puños se movían como los golpes de un boxeador, tan rápido que dejaban imágenes residuales en el aire. Los donuts imitaron a la perfección su postura, desatando un torrente de puñetazos mucho más feroces que antes, envolviendo al vicealmirante de la armada en una tormenta de golpes. Ja 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 ja. Vamos. Ante el repentino aumento de poder de Katakuri, la sonrisa de Daren se ensanchó, rozando la locura. Llevó su Aki de observación al límite. Al combinarlo con su capacidad para detectar campos magnéticos biológicos, el rojo del Aki de observación y el azul de la percepción magnética se fusionaron, sus pupilas brillaron con rayos violetas. Avanzando a toda velocidad hacia un mar de puños. Sus puños chocaron repetidamente. Boom. 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 Un enfrentamiento electrizante. Nota, Aki más 0.05. Observación de Aki, más 0.07. Observación de Aki, más 0.06. Sin siquiera darme cuenta. El Aki de observación de Daren ya había aumentado a 70 puntos. Y en ese preciso instante, surgió silenciosamente una característica especial. Nota Aki, 70, inducción de campo magnético. Capítulo 393. Van, 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 van. Explosiones similares a truenos sordos resonaron en el aire, y las ondas expansivas provocaron una enorme turbulencia. Atrapado en el implacable ataque de Katakuri, la figura de Daren quedó completamente envuelta en un torrente de sombras con forma de puños. Desde lejos, parecía un barco solitario en medio de una furiosa tormenta, meciéndose y a punto de ser devorado en cualquier momento. Estallido. Un puño de Mochi, recubierto de Aki de armamento, golpeó el lado izquierdo del rostro de Daren, provocando una mancha de sangre en la comisura de su boca. Estallido. Otro proyectil le dio en el estómago, provocando que le saliera sangre por la boca y la nariz. Las mayores fortalezas de Katakuri eran su dominio distorsionado del Aki de observación y el desarrollo de los poderes de su fruta del diablo. En ambos ámbitos, apenas había logrado integrarse entre la élite. Pero debido a su edad, su fuerza física bruta estaba muy por detrás de la de Daren, y ni siquiera se acercaba a la fuerza máxima que alcanzaría en el futuro. La resistencia de su cuerpo, su fuerza, su explosividad e incluso la intensidad de su Aki de armamento permanecieron estancadas en un nivel de medallista de plata, segundo o incluso tercer nivel. Por eso no se atrevió a enfrentarse a Daren en un combate cuerpo a cuerpo. Porque llegado el momento del combate cuerpo a cuerpo, sería completamente dominado. Así que lo único que podía hacer era confiar en su Aki de observación y en el despertar de su fruta del diablo, desgastando a Daren con ataques de alta frecuencia y largo alcance. Mientras tanto, con su propio Aki de observación suprimido, Daren no pudo esquivar por completo el furioso ataque de Katakuri. Apenas pudo proteger sus puntos vitales, confiando en su monstruosa defensa física para resistir los golpes que no podía evitar. La sangre seguía brotando de su cuerpo, pero el brillo violeta en sus ojos se intensificaba y la sonrisa en su rostro se distorsionaba aún más. Su Aki de observación se disparó a una velocidad que jamás había experimentado. Sí, eso era. ¡Qué sensación tan emocionante! Podía sentirlo claramente. Su cuerpo se estaba adaptando rápidamente al ritmo del ataque de Katakuri. Sus reflejos, respuestas físicas e incluso su percepción de la respiración y la energía se estaban agudizando rápidamente. Cada vez quedaba más claro. Ahora podía verlo. Daren se reía sin control, lanzando puñetazo tras puñetazo. Cada golpe, rebosante de poder y Aki, aplastaba con facilidad los puños de Mochi. La visión provocó que una sensación siniestra se apoderara del corazón de Katakuri. Su expresión se tornó cada vez más alarmada. Este tipo se está adaptando a mis ataques. ¿Cómo es posible? Como el segundo luchador más fuerte entre los piratas de Big Mom, solo superado por la propia Charlotte Linlin, Katakuri luchó por los mares portando su bandera, derrotando a innumerables enemigos poderosos. Pero nunca antes había visto semejante abominación. ¿De verdad hay alguien que pueda rivalizar con mamá? Al observar al vicealmirante, que parecía a punto de derrumbarse bajo su ataque, pero que permanecía impasible como una roca sólida, Katakuri sintió por primera vez una profunda sensación de impotencia. Era la misma presión abrumadora que sentía al enfrentarse a su madre. En ese momento, apareció una grieta en su voluntad. Y su ofensiva comenzó a ralentizarse. ¿Está dudando? Por supuesto, Daren notó el cambio en Katakuri al instante, frunciendo ligeramente el ceño. ¿Acaso esta lección de alto nivel ya está llegando a su fin? Podía sentirlo claramente. A medida que los ataques de Katakuri disminuían, el crecimiento de su Aki de observación también se detenía. Esto no funcionará. No podía dejar escapar tan fácilmente esta oportunidad única en la vida. Entonces soltó una risa sangrienta y burlona, mostrando los dientes mientras se mofaba ruidosamente. Así que eso es todo lo que tienes, Katakuri. ¡Qué decepción! Con el poder que tienes, no tienes derecho a decir tonterías sobre vengar a tus hermanos. Ja 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 ja. Las palabras de Daren lo hirieron profundamente. Katakuri tembló visiblemente. Cállate. Hoy te voy a matar. Sus ojos inyectados en sangre palpitaban de furia mientras apretaba los dientes, liberando un aura aún más poderosa. Su ataque se intensificó una vez más. Y con eso, la intensidad de su Aki de observación aumentó de nuevo. Tal como se esperaba. Daren sonrió ampliamente, y la burla se intensificó en su rostro.
Ja ja ja. Eso no es suficiente. Ni siquiera se acerca a ser suficiente. Todo el océano te considera la mayor obra maestra de la familia Charlotte. Tus hermanos te elogian como el hermano mayor perfecto. Es así como debe comportarse un hermano mayor. ¿Quieres protegerlos? No me hagas reír. Mira lo que has logrado proteger. No puedes proteger nada. Bueno, ese tipo de tonterías suelen ser propias de villanos. Pero bueno, de todas formas soy el mayor sinvergüenza de la marina. Darren repetía esas frases clásicas de villano con facilidad, como si fuera algo instintivo. Con seguridad. Impulsado por la rabia, los ojos de Katakuri se abrieron de par en par mientras sus mandíbulas rugientes mostraban sus feroces dientes. Sus ataques se volvieron aún más feroces. Pero, para sorpresa de Darren, con el paso del tiempo, se dio cuenta de que el crecimiento de su haki de observación comenzó a ralentizarse. Probablemente porque Katakuri no es lo suficientemente fuerte, o tal vez mi haki de observación ha avanzado hasta el punto en que su presión ya no me molesta tanto. O quizás, como con cualquier habilidad, cuando alcanzas cierto nivel, el progreso se ralentiza naturalmente. Cuanto más fuerte te vuelves, más difícil es seguir progresando. En un instante, un sinfín de pensamientos le pasaron por la cabeza, y Darren decidió añadir una última capa de combustible. Todavía no es suficiente. Se rió sin control, fuerte y con arrogancia. Ahora lo entiendo. Por fin entiendo por qué Lin quiere que sea su marido. Observó al furioso Katakuri con una sonrisa burlona y desdeñosa. Ella piensa que eres demasiado débil, Katakuri. Por eso quiere tener un hijo más fuerte conmigo, para reemplazarte. Esa sola frase hirió como una cuchilla invisible, destruyendo lo que quedaba de la compostura de Katakuri. Imposible. Sus ojos se tornaron rojos como la sangre en un instante, sus venas se hincharon mientras aullaba de rabia. Callarse la boca. Mamá confía en mí. Siempre ha confiado en mí más que nadie. Eso no lo puede cambiar nadie. Katakuri cargó hacia adelante, gritando a todo pulmón. Soy la mayor obra maestra de la familia Charlotte. Te estaba perdiendo el control. Al percibir el creciente aura de Katakuri, los ojos de Darren brillaron y estalló en carcajadas. ¿Es eso así? Pero Lin no piensa así. Para atraparme, estaba dispuesta a unirse a Siki y Kaido para atacar Marineford. ¿Qué hizo ella por ti? Ja 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 ja. Maté a varios de sus hijos, y apuesto a que ella solo sonrió y dijo, está bien. Y si no me equivoco, probablemente te dijo que me llamarás, papá, ¿verdad? Capítulo 394. Estas palabras impactaron a Katakuri como un rayo, traspasando su sensible corazón y su alma. Las provocaciones previas de Darren ya habían herido su orgullo y sacudido los cimientos de su autoestima. Debido a su personalidad, Big Mom siempre fue una figura ausente en la enorme familia Charlotte. Nunca cumplió realmente su papel de madre ni se hizo responsable de la crianza de sus hijos. Desde muy joven, Katakuri cargó con el peso de las expectativas. Como hermano mayor, tenía el deber de proteger a sus hermanos menores a su manera. Para ellos, él era el hermano mayor perfecto, el guerrero invencible que nunca caía, la mayor obra maestra de la familia Charlotte. En muchos sentidos, Charlotte Katakuri era más que un hermano. Dentro de los piratas de Big Mom, llenó el vacío dejado por la propia Big Mom, llegando incluso a asumir un rol paternal. Pero esa carga había pasado factura. Por un lado, veneraba y admiraba a su madre, anhelando su confianza y reconocimiento. Por otro lado, rodeado de hermanos que lo adoraban, tenía que mantener su imagen, fuerte, inquebrantable, perfecta, año tras año. Estos dos roles contradictorios convirtieron la existencia misma de Katakuri en un cúmulo de contradicciones. La obsesión de Charlotte Lin con Darren, tan profunda que estaba dispuesta a sacrificar a algunos de sus propios hijos, llenó a Katakuri de una profunda decepción. Le caló hondo, más que cualquier herida, y desencadenó una crisis que jamás había sentido. Se le consideraba el hermano perfecto, la obra maestra, debido a su poder y talento natural. Pero ¿y si Lin realmente tuvo un hijo con Darren? ¿Qué tipo de potencial aterrador tendría un niño con ambos genes de monstruo? ¿Entonces Lin dedicaría toda su atención a ese niño? ¿Y si, no sí, sino cuando, ese niño lo superara? ¿Acaso sus hermanos y hermanas transferirían su confianza y admiración a otra persona? El hijo de Darren robaba todo lo que era más importante. El amor de una madre. La confianza de sus hermanos. Incluso el título de obra maestra suprema. Ese solo pensamiento bastó para que Katakuri perdiera el control de su cuerpo y sus emociones. Un miedo paralizante comenzó a arraigarse en su corazón. Y entonces, ese maldito vicealmirante asestó el golpe final. Toda la ira, el resentimiento, el dolor, el odio y el miedo que llevaba dentro explotaron como un volcán dormido durante mucho tiempo, que finalmente entró en erupción. Callarse la boca. Jamás serás mi padre. Pase lo que pase, nunca. Katakuri gritó, con los ojos rojos desorbitados, la sangre goteando de su boca y manchando sus afilados dientes, dándole el aspecto de una bestia enloquecida. En el instante en que aquel rugido escapó de su garganta, una aura nueva y más feroz surgió de su cuerpo, más salvaje que cualquier cosa que hubiera liberado jamás. Se propagó por el aire como una violenta tormenta cargada de relámpagos. Darren quedó momentáneamente aturdido. ¿Qué? ¿Su haki del conquistador se ha vuelto más fuerte? Desde su primer encuentro, Darren calculó que el haki del conquistador de Katakuri era muy inferior al suyo, probablemente unos 30 puntos en comparación con sus 59. Pero ahora, la presión que emanaba de él había aumentado a al menos 40. ¿Qué? ¿Este tipo también es un personaje principal? ¿O acaso mi monólogo de villano fue realmente tan efectivo? ¿De verdad le obligué a hacer un descubrimiento? Quizás sí tengo un talento especial para la enseñanza. Hombre, interpretar al villano es bastante divertido. La idea hizo que Darren quisiera reír, pero sus ojos brillaron aún más con espíritu de lucha, ardiendo como fuego.
Según el patrón que descubrió, cuanto más fuerte se volvía Katakuri, mayor era la presión que sentía. Y cuanto mayor sea la presión en la batalla, mejor será la lección. Lo que significaba que crecería más rápido. Darren se rió y dio un paso al frente. Sus puños chocaron como estrellas fugaces. Auge. Las ondas expansivas estallaron en todas direcciones, lanzando trozos de tierra y enormes rocas por los aires. Los escombros de la construcción quedaron reducidos a polvo en el aire. Tras el impacto del Haki del Conquistador, el cielo se dividió en rayos rojos y morados que aparecían y desaparecían, destruyendo el campo de batalla. Al percibir el estancamiento de su Haki de observación, e incluso notar un nuevo aumento en su Haki de armamento, fuerza y velocidad, Darren se emocionó aún más. Continuó implacablemente con sus provocaciones. Ja ja ja. Ahora sí que empieza a ser divertido, Katakuri. Nunca me lo hubiera imaginado, así que ese es tu mayor miedo. ¿Qué? ¿De verdad te resistes tanto a llamarme, papá? De un solo puñetazo, destrozó el enorme puño de mochi conjurado por la rosquilla, convirtiéndolo en un chorro de mochi líquido que se dispersó en todas direcciones. El retroceso hizo que Darren se deslizara hacia atrás, pero recuperó el equilibrio al instante. Mirando a Katakuri, cuyos ojos ahora brillaban como los de un demonio, hizo un movimiento. Elevándose sobre el jadeante Katakuri, extendió su mano derecha. Una sonrisa se dibujó en su rostro, una sonrisa que él consideraba gentil, amable y, sin embargo, arrogantemente dominante. Era la sonrisa de Barba Blanca. Entonces, con un estilo teatral impecable, pronunció la frase icónica. Sé mi hijo, Katakuri. Katakuri estaba perplejo. Su rostro palideció como el de un fantasma, y sus ojos se llenaron de venas rojas e inflamadas. ¿Quieres morir? Auge. Una aura aún más oscura y feroz surgió del cuerpo de Katakuri, desplegándose como una tormenta con peso y fuerza. Darren, En ese instante, pudo sentirlo, el Haki del Conquistador de Katakuri se había activado de nuevo. 40, 42. 44. Y no paró hasta que llegó a los 45. Al observar el estado de desequilibrio de Katakuri, la sangre brotaba de sus ojos y fosas nasales, las venas se retorcían en su frente como gusanos furiosos. Darren no pudo evitar detenerse. Si se tratara de un juego, prácticamente podría oír las notificaciones del sistema resonando en sus oídos. Su provocación causó un daño real enorme al enemigo. Fue súper efectivo. Golpe crítico. No creo que vaya a reventarle un vaso sanguíneo con eso, ¿verdad? No es de extrañar que esa frase de Barba Blanca sea tan legendaria. El daño real es increíble, pensó Darren, un poco desconcertado. Mientras los pensamientos de Darren divagaban divertidos, Katakuri ya había perdido el control, rugiendo de rabia mientras se abalanzaba hacia adelante. El guerrero sereno y curtido de antes había desaparecido. En su lugar había una bestia enloquecida, salvaje, imprudente y desesperada. Capítulo 395. Si el estilo de lucha habitual de Katakuri era como el de un guepardo rápido y poderoso, limpio, eficiente y preciso a la hora de cazar a su presa, ahora era una bestia completamente diferente. Sus ojos inyectados en sangre estaban entrelazados con una red de venas carmesí. Había abandonado toda defensa, y su cuerpo irradiaba únicamente una frenética intención asesina. En ese momento, solo tenía un objetivo. Para destrozar al marine que se atrevió a llamarse a sí mismo padre. Morir. Con los ojos brillando en rojo, Katakuri dio un paso brutal hacia adelante. En un abrir y cerrar de ojos, desapareció de la vista. Como un relámpago, reapareció sobre Darren en un brillo fantasmal. Chikara Mochi. Dio un puñetazo al aire. Los Muso Donut se condensaron instantáneamente en un enorme puño de mochi. Envuelto en haki de armamento, se volvió tan negro como la noche, denso e implacable como un meteorito en caída libre. Una violenta ráfaga de viento sopló desde arriba. Antes incluso de que el puño tocara el suelo, su fuerza aplastante ya había agrietado la tierra. Darren sonrió, y sus labios se curvaron en una sonrisa salvaje. Un destello púrpura apareció en sus ojos. Ahora que su haki de observación había alcanzado los 70 puntos, había despertado una nueva habilidad mediante la sinergia con su detección de campos magnéticos biológicos, la inducción de campo magnético. Funcionaba de forma muy similar a la sinergia entre el haki de observación y la fruta Goro Goro, amplificando la percepción a través de ondas electromagnéticas. Pero mientras que la Goro Goro Nomi se centraba en ampliar el rango sensorial, la Hiki Hiki Nomi mejoraba la percepción hasta un nivel extremadamente agudo. Si tuviéramos que comparar, entonces, gracias a la mejora de la Hiki Hiki Nomi, el haki de observación de Darren, que era de 70 puntos, ha alcanzado al menos 80 puntos de precisión. Ahora podía ver. Claro como el cristal. Sus pies golpearon el suelo docenas de veces en un instante. La figura de Darren se desplazó repentinamente hacia un lado y desapareció. Auge. El puñetazo de Katakuri impactó como una montaña que se derrumba. El golpe, con toda su fuerza, abrió una grieta irregular en el suelo de la ciudad, creando una fisura que se extendió desde el punto de impacto, envolviendo los edificios circundantes en una atronadora ola de destrucción. A decenas de metros de distancia, Darren se deslizó hacia atrás por el suelo, dejando profundas huellas con los pies. En cuanto recuperó el equilibrio, lanzó una mirada penetrante hacia arriba. Su cuerpo se tensó como un resorte hasta el límite. Luego, saltó del suelo con una fuerza explosiva. Un enorme cráter se abrió bajo sus pies y, aprovechando el increíble retroceso, el vicealmirante salió disparado hacia el cielo como una bala de cañón. «Te voy a matar». Katakuri rugió, con la voz ronca de furia. Puños ensangrentados se alzaron en el aire en rápida sucesión. Muso Donut se multiplicó en 9 anillos enormes, expandiéndose en un enjambre de puños de mochi que llenaron el cielo y cayeron sobre Darren, que ahora volaba por los aires. Ikusu Mochi. En medio de la tormenta de puños, los ojos de Darren brillaron con un relámpago violeta. La escena que tenía ante sí comenzó a cambiar.
La increíblemente rápida ráfaga de puñetazos, antes imposible de seguir, ahora ha disminuido drásticamente debido a la mayor precisión de su haki de observación mejorado. Como si estuvieras viendo una película a cámara lenta, cada ángulo y trayectoria estaban perfectamente enfocados. Luego llegó el espectáculo. La figura del vicealmirante cruzó el cielo demasiado rápido para ser vista a simple vista, dejando tras de sí una estela de imágenes residuales. Mientras esquivaba el ataque de Katakuri, utilizó su habilidad de vuelo y ajepo para lanzarse por los aires, avanzando directamente hacia su objetivo. Ja 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 ja. Todavía no es suficiente, ni siquiera se acerca. Hoy, tu querido padre te va a dar una lección de verdad, hijo mío Katakuri. Darren soltó una risa malvada clásica, provocando deliberadamente a Katakuri para obligarlo a desatar más poder. En un abrir y cerrar de ojos, ya había acortado la distancia. Un puño envuelto en haki se lanzó hacia adelante con toda su fuerza. Pero, para sorpresa de Darren, Katakuri ni retrocedió ni esquivó el ataque. En cambio, con la furia ardiendo en sus ojos, se lanzó hacia adelante. Él también lanzó un puñetazo. Ninguno abocado por una rosquilla. Pero su propio puño. Ambos puños apuntaban directamente a la cabeza del otro. Al segundo siguiente, Darren ladeó ligeramente la cabeza. El puñetazo de Katakuri le rozó el pelo. Estallido. Sin embargo, el puño de Darren impactó de lleno en la cara de Katakuri. La fuerza bruta clavó su puño profundamente en el rostro de Katakuri, haciendo que éste echara la cabeza hacia atrás mientras la sangre brotaba a borbotones de su nariz y boca. Si no fuera por su cuerpo especial de tipo paramecia, ese puñetazo habría destrozado el cráneo de cualquiera como si fuera una sandía. ¿Darren? ¿No se desvió del camino? No, no pudo esquivarlo. Katakuri había perdido por completo la compostura y el control. Tu haki de observación falló. No es de extrañar que el haki de observación de Darren haya dejado de progresar. Había ido demasiado lejos. Sus provocaciones habían destruido por completo las defensas mentales de Katakuri. Los niños de hoy en día son realmente muy frágiles. No pueden soportar ni siquiera un pequeño daño emocional. Katakuri siempre destacó por su serenidad y su capacidad de cálculo en el combate, dominando a sus enemigos mediante la previsión y la precisión de sus movimientos. Pero cuando perdió la compostura, aunque su haki del conquistador y su poder físico aumentaron, su capacidad real de combate se desplomó. Auge. El cuerpo de Katakuri cayó al suelo, creando un cráter de cientos de metros de ancho. La tierra tembló violentamente. Los edificios se derrumbaron, el humo y los escombros llenaron el aire. Al ver a Katakuri, ensangrentado y casi inconsciente, tendido entre los escombros, Darren vaciló. ¿Matarlo o dejarlo vivir? Era infante de marina y su deber era cazar piratas. Pero Darren no era como la mayoría de los marines. Él siguió sus propias reglas. Katakuri aún tenía mucho potencial. Con el impulso adecuado, podría alcanzar fácilmente el rango de almirante. Además, Darren aún no dominaba por completo su haki de observación. Si mataba a Katakuri ahora, ¿dónde más encontraría un maestro tan bueno? ¿Por qué no acabas conmigo, maldito marine? Katakuri gruñó entre dientes apretados, mientras sus ojos recuperaban un brillo de claridad. Jadeando con dificultad, rugió de repente. ¡Mátenme de una vez! La vergüenza de caer en batalla, la culpa de no poder vengar a su familia, todo esto hizo que la muerte pareciera la única solución. Darren lo miró y frunció el ceño. ¿En serio, ya te has rendido? Todavía muy joven. Tras una breve pausa, sonrió de repente. No puedo soportar esto. Los ojos de Katakuri se abrieron de par en par con incredulidad mientras Darren suspiraba dramáticamente y decía con fingida seriedad. Eres mi amado hijo, después de todo. Claro, eres un poco travieso, pero ¿alguna vez has visto a un adulto tomarse en serio la rabieta de un niño? Katakuri se quedó helado. ¿Qué es eso? Vomitó un bocanado de sangre espesa y oscura. Mirando al vicealmirante con total asombro, parecía como si le hubiera caído un rayo. Y luego. Mamá. Darren, te escuché. ¿Así que finalmente aceptaste ser mi esposo? Una voz sensual, ligeramente ronca, resonó desde el cielo lejano. Las nubes de tormenta se arremolinaban mientras enormes olas se formaban en lo alto, un oscuro vórtice girando en el cielo, con relámpagos violetas danzando a través de la tormenta. La boca de Darren se tensó. Sin dudarlo. Subió a la espada negra de Enma, los campos magnéticos cobraron vida rugiendo bajo él y salió disparado en un rayo de luz negra. Te estaba bromeando. Había gastado demasiada energía luchando contra Katakuri. No había manera de que pudiera enfrentarse a esa mujer ahora. No es que eso marcara alguna diferencia. Incluso en plena forma, no sería capaz de enfrentarse a ese lunático. Claro que podía pelear con ella. Pero sería un verdadero fastidio. La mirada codiciosa y devoradora de Big Mom siempre le daba escalofríos. Katakuri observó fijamente al vicealmirante mientras este desaparecía rápidamente. Nunca estuve de acuerdo con eso. La voz de Darren resonó débilmente en la distancia, llena de frustración. Sigue soñando, Charlotte Linling. Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 396. La velocidad del vicealmirante alcanzó su límite, en un segundo, desapareció sin dejar rastro. Lo único que quedaba era una estela blanca que atravesaba las nubes ardientes del atardecer, como un avión a reacción surcando el cielo. Katakuri, ensangrentado y maltrecho, miraba fijamente en esa dirección. El rabillo de su ojo se contrajo involuntariamente. Ese marine arrogante, simplemente se fue corriendo así. Pero junto con la incredulidad llegó una fuerte oleada de impotencia. Ahora que su mente se había aclarado, su haki de observación había vuelto a la normalidad. Y en ese instante, Katakuri se dio cuenta de que la explosión final de aura de Darren era incluso más fuerte que durante la pelea. Lo que significaba que ni siquiera lo había apostado todo.
Con los dedos empapados de sangre, Katakuri se hundió profundamente en la tierra agrietada mientras bajaba la cabeza, rechinando los dientes con fuerza. ¿Podría realmente derrotar a ese hombre y vengar la muerte de sus hermanos? Mamá, qué hombre tan despiadado. Una voz resonó mientras Big Mom descendía de las nubes turbulentas que se encontraban arriba, dejando a su paso truenos y relámpagos. Ella miró en la dirección en la que Darren había huido y esbozó una sonrisa sensual, curvando sus labios rojos. Hasta la forma en que huye es encantadora. Es el hombre en el que me he fijado. Charlotte Linlin se lamió los labios. Saltó de la nube de tormenta de Zeus, con sus largas piernas calzadas con botas de tacón alto, pisando rítmicamente mientras se acercaba a Katakuri. Katakuri, ¿lo entiendes ahora? Se quedó paralizado. Aún arrodillado, con la cabeza gacha, habló entre suspiros. Mamá, no entiendo lo que quieres decir. Charlotte Linlin soltó una risita. Ahora que has luchado contra Darren, debes entender por qué lo elegí, ¿verdad? Su fuerza, su cuerpo, su físico perfecto y sus genes. Mamá. Nuestra unión creará al guerrero más fuerte que los mares jamás hayan visto. Tendrá el cuerpo más poderoso, un talento sin igual, una fuerza que superará incluso a la de los gigantes. Será el soldado más poderoso en la conquista del mundo por parte de la familia Charlotte. Las pupilas inyectadas en sangre de Katakuri se contrajeron violentamente. Las palabras burlonas del vicealmirante resonaron una vez más en su mente. ¿No lo ves, Katakuri? Ella piensa que eres demasiado débil. Por eso quiere tener un hijo más fuerte, para que te reemplace. Para reemplazar la que se considera la mayor obra maestra de la familia Charlotte. Los puños ensangrentados de Katakuri se apretaron con fuerza. Las venas de su espalda se hincharon. Sus nudillos se pusieron blancos por la presión. Entonces, mamá. De repente, su voz se volvió extrañamente tranquila, un sonido áspero que quedó suspendido en el aire lleno de humo. ¿Quieres decir que solo para asegurar tu linaje, aunque muchos de nosotros tuviéramos que morir, mis hermanos, tus hijos, no importaba? Charlotte Linlin sonrió. Por supuesto. Los débiles no merecen el nombre de Charlotte. Solo aquellos que son lo suficientemente fuertes son dignos de ser llamados de mi linaje. Tú, Katakuri, eres el mejor ejemplo de esto. Por eso confío más en ti y dependo más de ti. Las palabras me impactaron como un rayo. Katakuri se arrodilló allí, paralizado. Le temblaban las manos. En sus ojos, el último destello de esperanza y luz se había desvanecido, como el resplandor moribundo del sol de la tarde en el horizonte lejano. Así son las cosas. Ese maldito marine, después de todo, no estaba equivocado. Así que eso es lo que realmente crees, mamá. Al final, todos nosotros, mis hermanos y hermanas, incluso yo, no éramos más que armas para ti, ¿verdad? Herramientas que se utilizarán. Y cuando aparece una herramienta más poderosa, todos somos prescindibles. Incluso yo, tu hijo, en quien más confías, solo era valorado porque era más fuerte que los demás. Todo lo que dijo Marine era cierto. Incluso después de que murieran tantos de tus hijos, lo único que podías decir era, no importa. Realmente, me decepcionaste. Mamá, vamos, Katakuri, levántate. Big Mom vio a Katakuri arrodillado allí, inmóvil, y soltó una risita. No te quedes ahí parado arrodillado haciendo el ridículo. Tú eres la imagen de los piratas de Big Mom. No estés tan triste. Cuando tenga a Darren y a un hijo poderoso con él, tendrás un hermano que te ayudará a sobrellevar tus cargas. Incluso tendrás un hermanito adorable. Se llevará de maravilla contigo. Al fin y al cabo, eres el hermano mayor perfecto, ¿verdad? Cuando llegue el momento, ustedes dos portarán mi estandarte y defenderán la gloria de la familia Charlotte, ayudándome a construir un reino magnífico. Mamá. Dicho esto, Big Mom soltó una carcajada, se subió a Zeus y voló hacia el cielo, desapareciendo rápidamente entre las nubes. Katakuri permanecía solo, inmóvil, con una expresión inexpresiva. Durante muchísimo tiempo. No. De repente, Katakuri apretó los dientes. Su expresión de derrota desapareció y sus ojos se iluminaron con un brillo penetrante y asesino. Apretó los puños con fuerza mientras la sangre goteaba sin cesar de sus brazos. Sus ojos inyectados en sangre se fijaron en la dirección en la que Big Mom había desaparecido. Mamá, voy a proteger a mi familia, a mi manera. Mientras las palabras caían. Auge. Una aura aún más abrumadora, feroz y explosiva surgió del cuerpo de Katakuri, haciendo que su cabello y su ropa ondearan violentamente al viento. La ola casi engulló toda la isla. Una oleada tangible de Aki del Conquistador se extendió, agitando vientos como una tormenta purgatorial por toda la tierra. Si Darren hubiera estado allí, tal vez se habría dado cuenta. El Aki del Conquistador de Katakuri ha vuelto a surgir. Superó el límite de 50 puntos. En medio de la furiosa tormenta. Katakuri se levantó lentamente de entre los escombros, alzó su tridente en una mano y se alejó, con una figura desolada y solitaria. Como un lobo salvaje abandonado. Ya no está perdido. Su mirada era firme. Como si hubiera encontrado una razón para vivir. Muy arriba. El mar de nubes retrocedió rápidamente tras él. Ahora seguro de que estaba fuera de peligro, Darren disminuyó el paso, ajustando su respiración ligeramente irregular. Una leve sonrisa apareció en la comisura de sus labios. Este ataque a la tierra de Toto no solo logró sus objetivos, sino que también trajo consigo muchos beneficios inesperados. Las lecciones de Katakuri no necesitaban explicación, semejante oleada de poder hacía que cada poro de su cuerpo pareciera respirar, dejándolo completamente revitalizado. Y lo que es más importante, Darren había sembrado una semilla en el corazón de Katakuri. Capítulo 397. Darren no sabía si la semilla que había plantado realmente echaría raíces en el corazón de Katakuri y se transformaría en algo significativo, pero era un experimento interesante.
Charlotte Katakuri, aclamada en la historia original como la cúspide de la familia Charlotte, no era alguien que le desagradara particularmente a Darren. Por el contrario, se sintió profundamente fascinado por esta figura trágica, totalmente leal a Big Mom y ferozmente devoto de los piratas de Big Mom. Charlotte Linlin, esa demente, trataba a sus hijos como meros instrumentos. No mostraba afecto maternal, actuaba puramente por impulso y no dudaba en matar a sus propios hijos si desobedecían. Pero Katakuri era diferente. A diferencia de Big Mom, él tenía un corazón generoso. Como pilar fundamental de la tripulación, había dedicado toda su vida a proteger a cada miembro de la familia Charlotte. Darren tenía curiosidad. Cuando la lealtad a Big Mom y la protección de su familia, dos ideales que originalmente no entraban en conflicto, comenzaron a divergir y chocar, ¿qué camino elegiría Katakuri? ¿Lograría reprimir su ira por la muerte de su hermano y seguir siendo el hijo obediente y celoso? ¿O acaso la decepción se convertiría en desilusión, llevándolo finalmente a rebelarse contra Big Mom? Por supuesto, además de su curiosidad, Darren tenía una intención más profunda al provocar tensión entre Katakuri y Big Mom. Esto fue un experimento. Tras esa lección, el haki de observación de Darren, que había aumentado tras luchar contra Katakuri, estaba llegando a su límite. Cuanto mejores eran las estadísticas de alguien, más difícil resultaba aumentarlas aún más. Eso formaba parte de la ecuación. Pero lo más importante es que, en esta etapa, Katakuri aún no había alcanzado el nivel máximo de primer oficial de un Yonk en la línea temporal original. Sencillamente, no suponía una amenaza de vida o muerte suficiente para Darren. En otras palabras, los puerros aún no estaban lo suficientemente maduros, todavía necesitaban tiempo para crecer. Pero Darren no podía permitirse el lujo de esperar 2 o 3 décadas. Tenía que estimular el mundo interior de Katakuri, animarlo a crecer más rápido. Y si, en el proceso, lograra quebrar la lealtad y la sumisión de Katakuri hacia Big Mom, entonces las cosas se pondrían realmente interesantes. Desde la perspectiva de Darren, una de las principales razones por las que Katakuri nunca alcanzó el nivel de poder de combate de un almirante en la historia original probablemente se debió a la propia Big Mom. Su obediencia, su abrumadora lealtad hacia ella, junto con la carga de proteger a su familia, habían limitado severamente su potencial. Lo mismo ocurrió con Kind y Marco. A diferencia de Ben Beckman, el mano derecha del Yonko, que rivaliza con un almirante, Katakuri, Kind y Marco estaban vinculados por claras cadenas de mando a sus respectivos capitanes. En lugar de ser auténticos Yonko Wings, eran simplemente subordinados más fuertes que la media. Los verdaderos Yonko Wings, verdaderos iguales, eran personas como Beckman y Akagami, o Riley y Roger. No estaban sujetos a ninguna jerarquía. Siguieron siendo camaradas, socios. El mundo de los piratas está lleno de misterios. La fuerza de voluntad, o el poder del corazón, desempeña un papel crucial tanto en la expresión como en el desarrollo de la fortaleza. Cuando esta voluntad flaquea, o cuando la sumisión a otros se arraiga, el poder se estanca o, peor aún, retrocede drásticamente. Hay infinidad de ejemplos. En su juventud, Gekko Moria se enfrentó a Kaido cara a cara. Pero tras perder a su tripulación, se desmoronó, su fuerza disminuyó hasta el punto de no poder usar el haki. Cualquiera podía derrotarlo. También Crocodile. Siendo un novato, avanzó por el nuevo mundo, imparable. Incluso luchó contra Bullet durante días sin que hubiera un ganador claro. Pero tras ser derrotado por Barba Blanca, perdió toda motivación y depositó sus esperanzas en el poder de las armas ancestrales, solo para ser vencido por Luffy. Sin embargo, durante la huida de Impel Down, Crocodile reavivó su determinación y zarpó una vez más. Tras recuperar su voluntad, regresó al campo de batalla en la Guerra de la Cumbre, aumentando su poder, intercambiando golpes con los mejores luchadores y convirtiéndose sin duda en el jugador más valioso de todo el conflicto. Doflamingo es otro excelente ejemplo. Un hombre que una vez soñó con convertirse en el rey de los piratas. Pero tras presenciar el monstruoso poder de Kaido, decidió rendirse y aliarse con él. Temblaba incluso con solo oír el nombre de Kaido. De lo contrario, con su talento, podría haber logrado mucho más. Darren no sabía exactamente qué tipo de impacto tendrían sus palabras en Katakuri. Pero realmente deseaba ver a Katakuri hacerse más fuerte. Después de todo, aún no había dominado por completo su haki de observación. Y si sus provocaciones de alguna manera crearan una brecha entre Katakuri y Big Mom, bueno, eso haría las cosas aún más divertidas. Con ese pensamiento en mente, Darren voló por los cielos hacia Marineford, el cuartel general de los marines, mientras activaba sus sentidos para comprobar su estado actual. Peso físico, 88.649, carrocería de acero. Fuerza, 78.513. Velocidad, 78.711. Desarrollo de la fruta del diablo, 85.211, cobertura de la isla. Haki de armamento, 59.035. Observación de Haki, 72.117, inducción de campo magnético. Haki del conquistador, 60.000. Su físico, fuerza y haki de armamento aumentaron casi un punto. Después de todo, no había aguantado todos esos golpes de Katakuri en vano. Su velocidad aumentó 2 puntos, lo cual tenía sentido, considerando la cantidad de golpes que esquivó durante esa sesión de entrenamiento especial. Su cuerpo y sus reflejos estaban claramente agudizados. Incluso su haki del conquistador finalmente superó la marca de los 59 puntos, alcanzando ahora unos sólidos 60. En cuanto a cómo entrenar el haki del conquistador de forma efectiva, Darren aún no lo había descubierto. Era un reflejo de la voluntad y la fuerza del corazón de alguien, una manifestación externa del espíritu de esa persona. Pero una cosa estaba clara, luchar contra oponentes poderosos y enfrentarse a otros usuarios de haki del conquistador ayudaba a incrementarlo, aunque lentamente. Sin embargo, la mejora más rápida se produjo sin duda en su haki de observación. Al verlo pasar de 47 a 72 en tan solo medio día, Darren no pudo contener la sonrisa. Su corazón rebosaba de alegría. ¿Qué campo de entrenamiento de oficiales de élite? Nada supera a Queen y Katakuri, los verdaderos maestros. Por supuesto que solo estaba bromeando.
En el fondo, Darren comprendía que sin el entrenamiento básico de Zephyr en el campamento, nunca habría mejorado tan rápidamente. Mientras reflexionaba sobre su recién despertada habilidad de inducción de campo magnético, sentía cada vez más ganas de llevar su fuerza y velocidad al límite de los 80 puntos. Entonces, quizás sea hora de hacer un pequeño viaje a Vano. Con los ojos brillantes, Darren se rascó la barbilla y murmuró pensativo. Capítulo 398. Desde que Darren ayudó a los marines a desmantelar la base principal de los piratas bestia, Kaido y el resto de su tripulación han desaparecido sin dejar rastro. Los únicos avistamientos conocidos fueron durante la búsqueda de la Moa Moa no Mi en la Isla de las Monedas, donde apareció el Rey del Fuego. Y cuando Kaido unió fuerzas con Zeke y Big Mom para lanzar un ataque contra Marineford. De hecho, tras capturar el cuartel general de los piratas bestia, el cuartel general de la Marina había ideado originalmente un plan para llevar a cabo una operación exhaustiva. Dar caza a Kaido y a los piratas bestia restantes y eliminarlos por completo. Pero debido a la escasa información disponible y al panorama impredecible del Nuevo Mundo, la operación finalmente se archivó. Aún así, aunque el cuartel general de la Marina no tuviera ni idea de dónde se escondía Kaido, Darren sí que lo sabía. Basándose en su conocimiento de la historia original, Darren tenía motivos suficientes para creer que Kaido probablemente ya había invadido la tierra de Wano. Después de todo, el único en Wano capaz de resistir a Kaido, Kozuki Oden, ya había zarpado y abordado el barco de Barba Blanca. Dada la astucia y la ambición de Kaido, era imposible que desaprovechara la oportunidad de conquistar Wano. Al igual que en la línea temporal original, se aliaría con Kurosumi Orochi, tomaría el control del país y lo transformaría en su base de operaciones para dominar los mares. Al planear su operación Relámpago, Darren consideró atacar a Kaido, pero finalmente optó por Toto Land, que estaba bajo el control de Big Mom. Una de las razones era la incertidumbre sobre si Kaido se encontraba realmente en Wano en ese momento, la otra, la diferencia de poder. Si lanzara un ataque sorpresa contra Wano, sin importarle las consecuencias políticas ni la opinión pública, podría meterse fácilmente en problemas. Después de todo, Kaido no era el único de los piratas bestia con la capacidad de volar. Además de Kaido, el oficial de mayor rango de la tripulación, el Rey del Fuego, también poseía formidables habilidades de vuelo. Si esos dos conseguían capturarlo en medio del ataque, incluso si la misión tenía éxito, es posible que el propio Darren no saliera ileso. Sin embargo, Toto Land era una historia diferente. El vasto territorio de Big Mom se extendía por docenas de fortalezas insulares, que flotaban como estrellas en alta mar. Mientras no invadiera imprudentemente el corazón de Toto Land, la isla Whole Cake, nadie, excepto la propia Big Mom, podría detenerlo. Más importante aún, Darren necesitaba una victoria limpia y decisiva para consolidar su creciente reputación y cumplir las promesas que había hecho. En ese sentido, atacar la isla Yakigashi fue la jugada perfecta. Y los resultados le dieron la razón. La retransmisión en directo del ataque sorpresa tuvo un impacto excelente y completó la misión a la perfección. Lo que significaba que Darren ahora era libre de moverse a su antojo. A partir de ese momento, ya no tuvo que preocuparse por ganar o perder. Simplemente podía hacer las cosas a su manera. Así que, era hora de explorar Wano. Más importante aún, a diferencia de antes, tras la lección del renombrado Katakuri, el haki de observación de Darren se disparó a un nivel sin precedentes. Su poder general también aumentó significativamente. En ese momento, Darren confiaba en que, incluso si se adentraba en Wano y era emboscado por Kaido y King, siempre que actuara con inteligencia, podría escapar ileso. Después de todo, Kaido aún no había alcanzado su máximo potencial, no era ni de lejos tan aterrador como la loca de Big Mom. ¿Por qué hubo tanta indecisión? Es hora de ponerse en marcha. Una sonrisa de suficiencia asomó en la comisura de los labios de Darren, y sus ojos brillaron de emoción. Controlando a Enma bajo sus pies, su cuerpo giró bruscamente en el aire, impulsándolo en una nueva dirección. Cuartel General de la Infantería de Marina, Marineford. Oficina del Almirante. Mosi Mosi, sí, Rey Nok, soy yo. Con una cálida sonrisa, Sengoku habló con el Denden Musi que tenía delante. En nombre del Cuartel General de la Armada, quisiera expresar nuestro agradecimiento por el apoyo de su país en la reconstrucción de Marineford. ¿Vicealmirante Darren? Claro, tenía muchas esperanzas puestas en ese chico desde el principio. Tras una ronda de cortesías vacías, Sengoku finalmente colgó el teléfono, dejando escapar un largo y cansado suspiro. Esa había sido la 13ª llamada. Aunque las familias reales de estas naciones miembros no donaron mucho, generalmente solo entre 30 y 40 millones de belis. Una cantidad mayor despertaría sospechas en los departamentos de supervisión del gobierno mundial. Estas donaciones eran más simbólicas que prácticas, pero Sengoku no iba a quejarse. Incluso un poco era mejor que nada. Así pues, por cortesía y fuera de protocolo, el cuartel general de la Armada tuvo que llamar y agradecer cortésmente a cada nación que contribuyó. Técnicamente, esa debería ser la función del almirante de flota. Pero como Kon no quería quedar mal, lo llamó entrenamiento mental y se lo aplicó todo a Sengoku. Chasquido, chasquido. Se oyó un crujido, como si algo se estuviera aplastando, procedente de las cercanías. El párpado de Sengoku se crispó. Se giró y lanzó una mirada penetrante a Garp, que estaba sentado allí sin ningún decoro. Garp, si no tienes nada mejor que hacer, ayuda en lugar de emborracharte con mi senbei. Jejeje, el viejo Kon dijo que ese es su entrenamiento. Garp sonrió como si todo fuera una broma. El rostro de Sengoku se contrajo. Además, Sengoku, también tengo una reputación que mantener. Garp rió entre dientes mientras masticaba más senbei. Eres un orgulloso almirante de la Armada, y aquí estás, acercándote a un grupo de nobles borrachos y engreídos con unos míseros 1.000 millones de belis. TSK, TSK, TSK. El rostro de Sengoku se puso rojo. Golpeó la mesa con la mano y rugió. Maldita sea, Garp. Si no vas a trabajar, piérdete. Vale, no hay necesidad de perder los estribos. Garp se encogió de hombros y murmuró.
Al ver las venas prácticamente hinchadas en la frente de Sengoku, rápidamente agarró unas bolsas selladas de senbei y salió corriendo de la oficina. Sengoku volvió a sentarse, frotándose las sienes y suspirando. Eso sí que es un trabajo duro, ¿eh? En ese momento, la oficial Tsuru entró con una pila de documentos. Al ver el rostro exhausto de Sengoku, se rió y lo molestó. Sengoku negó con la cabeza con un suspiro. Alguien tiene que hacerlo. Las funciones de los infantes de marina no se limitan al combate. Levantó la lista que tenía en la mano y esbozó una leve sonrisa. Las donaciones individuales pueden no parecer mucho, pero en conjunto suman una cantidad razonable. Se dio una bofetada para animarse, forzó una sonrisa y marcó el siguiente número en el Denden Musi. Mosi Mosi, ¿Rey Rafael? Soy el almirante Sengoku del cuartel general de la Marina. Tsuru estaba sentado cerca, observando en silencio cómo Sengoku volvía al trabajo con una leve sonrisa en los labios. Sí, fue solo un pequeño golpe a su orgullo y una charla trivial y educada. Pero si eso significaba otra fortaleza, otro buque de guerra, o simplemente un poco más de compensación para las familias de los soldados caídos. ¿Por qué no? Los marines necesitaban algo más que héroes como Garp avanzando hacia la batalla. También necesitaban gente como Sengoku, que apoyaba discretamente todo lo que sucedía entre bastidores. Media hora después, Sengoku finalmente terminó la última llamada y, cansado, dejó el Denden Musi. En ese momento, habría preferido una batalla sin cuartel contra Siki antes que lidiar con otra ronda de nobles pomposos. Por cierto, Tsuru, ¿ha vuelto ya ese chico, Daren? Ya era hora, ¿no? Encendiendo un cigarro, Sengoku se giró de repente para preguntar. Aún absorta en el papeleo, Tsuru hizo una pausa y negó con la cabeza. Ni una palabra todavía. Sengoku frunció el ceño. ¿Algo salió mal? Tras la destrucción de la ciudad de Fukura en la isla de Yakigashi, la transmisión en directo se interrumpió. Desde entonces, no han tenido noticias de la situación de Daren. Tras pensarlo mejor, Sengoku sacó el Denden Musi de grado militar y marcó el número personal de Daren. Buru buru, buru buru. Unos segundos después, la línea quedó conectada. Almirante Sengoku. Se podía oír la voz grave de Daren. Sengoku sintió un ligero alivio, pero mantuvo su tono serio. Daren, todavía no has regresado al cuartel general. ¿Dónde diablos estás? Hubo una breve pausa al otro extremo de la línea. Entonces, el Denden Musi imitó la sonrisa arrogante habitual de Daren. Almirante Sengoku, me encuentro en la tierra de Wano. ¿Qué? La expresión de Sengoku cambió instantáneamente al ponerse de pie. Capítulo 399. A su lado, el oficial de Estado Mayor Tsuru tenía una expresión de incredulidad, con los ojos fijos en el Denden Musi. Daren, ¿qué demonios haces en la tierra de Wano? Al oír ese tono familiar pero misterioso en la voz de Daren, Sengoku sintió una oleada de miedo subirle al pecho. Ya había escuchado ese mismo tono arrogante y problemático muchas veces antes. Justo antes de la emboscada al destructor de mundos en el mundo Byrndi, en el Mar del Norte. Cuando resolvieron el caso del asesinato del dragón celestial en el Mar del Norte. En la ceremonia de graduación de los oficiales en el campo de entrenamiento. Y hace apenas unas horas, antes del ataque relámpago a Toto Land. Ese tono siempre significaba una sola cosa: problemas. La confusa política del país de Wano, la presión pública y diplomática. Los pensamientos se agolpaban en la mente de Sengoku, y cuanto más pensaba en ello, peor se sentía. La imagen de la ciudad de Fukura, en la isla Yakigashi de Toto Land, siendo destruida en un instante, apareció vívidamente ante sus ojos. Ese maldito mocoso. No me digas que está planeando causar problemas en Wano. Aquel pensamiento le produjo un escalofrío en el cuero cabelludo a Sengoku. Almirante Sengoku, acabo de terminar mi misión y no tenía nada mejor que hacer, así que pensé en hacer un breve viaje a la tierra de Wano. La voz de Daren resonó a través del Denden Musi con un tono relajado, casi perezoso, demasiado relajado. Pero hizo que los corazones de Sengoku y Tsuru se aceleraran. Si no tienes nada que hacer, ¿no puedes simplemente volver al cuartel general? O dirígete al distrito del placer para tomar una copa y ver un espectáculo, cualquier cosa menos eso. ¿Por qué demonios tuviste que ir a Wano? Sengoku apretó los dientes, con la frustración reflejada en su rostro. Mocoso, deberías saber mejor que yo qué clase de lugar es la tierra de Wano. La situación política en ese país es un desastre, con todo tipo de facciones samurái atrincheradas allí. ¿Tienes idea del impacto político que supone que un marine aparezca de repente en la tierra de Wano? ¿Y si entras en conflicto con una de estas facciones? Estos maniáticos testarudos no se caracterizan precisamente por ser razonables. Aunque Wano mantenía una estricta política aislacionista y estaba prácticamente aislado del resto del mundo, gracias a las redes de inteligencia de la Armada y a los rumores marítimos. Sengoku aprendió un par de cosas sobre los samuráis de Wano. Eran unos lunáticos a los que no les importaba su propia vida. Motivados por el llamado Bushido, luchaban por el honor y la dignidad de su señor, desenvainando sus espadas ante la menor provocación. Si lograban ganar, luchaban hasta la muerte. Si no, igualmente perdían la batalla. Ni siquiera los marines, por muy fuertes que fueran, tenían el menor deseo de enemistarse con esos guerreros tercos, inflexibles y absurdamente poderosos. No era una cuestión de fuerza, sino que tratar con ellos era una pesadilla. Y si Daren se involucrara realmente con las facciones samuráis en Wano, ya no se trataría solo de marines luchando contra piratas. Esto se convertiría en un incidente diplomático internacional. ¿Marines atacando a una nación neutral? Aunque Wano no formara parte del gobierno mundial, una medida así sin duda provocaría una reacción negativa de otros países neutrales y poderosos al otro lado del océano. Por supuesto que lo entiendo, almirante Sengoku. A pesar de la creciente frustración de Sengoku, el tono del vicealmirante no cambió en lo más mínimo. Continuó hablando con el mismo acento indiferente. Pero creo que te interesará mucho lo que estoy a punto de contarte. ¿Qué clase de noticia estúpida es esta? No quiero oírla.
Darren, ni se te ocurra causar problemas. Te ordeno que regreses inmediatamente, antes de que las fuerzas samurái de Wano te vean. Evacúa inmediatamente. Sengoku estaba perdiendo el control y le gritaba al Denden Mushi. Pero lo que Darren dijo a continuación lo dejó paralizado. Encontré una enorme instalación de producción de armas en Wano, una que supera incluso la base de los piratas bestia. Las pupilas de Sengoku se contrajeron. Él y Zuru se miraron instintivamente, y ambos pudieron ver la incredulidad reflejada en los ojos del otro. Sabían con exactitud el tamaño de la instalación militar de los piratas bestia. Era lo suficientemente grande como para equipar a toda la fuerza activa de la armada, el doble de grande. Una línea de producción militar de esa magnitud en Wano. Pero Wano era un país cerrado. Una nación que no había declarado la guerra a ninguna otra, y que otras naciones no se atrevían a atacar. Y la mayoría de los grupos poderosos de Wano eran samuráis. Todo el mundo sabía que los samuráis se enorgullecían de su destreza con la espada y despreciaban las armas de fuego y las demás armas blancas. ¿Una fábrica que produce armas estandarizadas de grado militar? Eso era lo último que necesitaba Wano. Pero ahora Darren decía que había descubierto uno. Eso no tenía sentido. ¿Por qué estos samuráis necesitarían tantas armas? ¿Se estaban preparando para una guerra mundial? Darren, ¿estás seguro? El tono de Sengoku se tornó serio de inmediato, y frunció el ceño con fuerza. No soy un hombre al que le gusten las bromas, almirante Sengoku. Darren respondió con una sonrisa. La boca de Sengoku se contrajo ligeramente. Entonces oyó a Darren continuar. Pero como al almirante Sengoku no le interesa esta información, seguiré sus órdenes y me retiraré inmediatamente. Sengoku, Zuru, Sengoku se agarró el pecho y apretó los dientes. Date prisa y dímelo, mocoso. Al otro lado del Denden Mushi. Muy por encima de las nubes. Darren entrecerró los ojos, observando a lo lejos el vasto complejo que se extendía por la región de Kuri, en la tierra de Wano. Majestuosas chimeneas negras se alzaban desde las estructuras, expulsando un humo negro y denso. Todo el complejo de la fábrica militar estaba enclavado en las montañas, extendiéndose en todas direcciones. Desde arriba, parecía un mar negro infinito. Te encontré, Kaido. Las comisuras de sus labios se curvaron ligeramente al sonreír. Veo la bandera de los piratas bestia. El Denden Mushi quedó sumido en un silencio absoluto. Darren casi podía oír la respiración agitada de Sengoku al otro lado de la línea. 3 segundos después, se escuchó la voz solemne de Sengoku. Darren, lo hiciste bien. No esperaba que Kaido hubiera invadido la tierra de Wano. Esta información es extremadamente importante para la Marina. Sin embargo, esto afecta a la diplomacia global y a la opinión pública. No conviene actuar precipitadamente. Es necesario analizarlo a fondo en la sede central. Dudar. Darren cortó la conexión con Denden Mushi. Marineford, cuartel general de la Armada. Oficina del almirante. Sengoku miró fijamente al ahora silencioso Denden Mushi militar que tenía delante, mientras su expresión se volvía lentamente pálida y rígida. Ese mocoso. ¿Cómo se atreve a colgarme el teléfono? Murmuró, atónito, como si no pudiera creer lo que acababa de suceder. La oficial Zuru observó el rostro de Sengoku, que cambiaba constantemente de pálido a sombrío por la frustración. La comisura de sus labios se crispó mientras tosía levemente. Eso debió ser una mala señal. Sí, debe ser eso. Sin embargo, ni siquiera su tono de voz parecía muy seguro. Capítulo 400. Sengoku, De repente, golpeó la mesa con la palma de la mano y rugió de furia. De ese bastardo de Darren. ¿Quién demonios se cree que es? Soy un almirante en el cuartel general, tu superior directo. ¿Y se atreve a colgarme el teléfono? Jamás un simple vicealmirante me había colgado el teléfono. El oficial Zuru, que se encontraba cerca, interrumpió repentinamente. ¿Acaso Garp no hacía eso todo el tiempo? Sengoku, Le dirigió una mirada furiosa a Zuru, que intentaba reprimir la risa. Sintió un nudo en la garganta. Zuru, has cambiado. Sengoku murmuró. Antes no eras así. Zuru simplemente sonrió y frunció los labios. No era tan mayor, ni siquiera tenía 50 años, pero años gestionando los interminables asuntos internos de la Marina, día y noche, le habían pasado factura. Su largo cabello oscuro ya tenía canas. Pero el tiempo no había mermado su elegancia. Las patas de gallo alrededor de sus ojos y el cabello plateado solo le añadían un encanto singular y desgastado. No te preocupes, Sengoku. Darren puede ser imprudente, pero suele saber dónde está el límite. Es tan astuto políticamente como tú. No olvides lo fácil que se salió con la suya cuando estuvo en el Mar del Norte. El tono tranquilo y firme de Zuru ayudó a Sengoku a calmarse. Dio una larga calada a su cigarro, se cruzó de brazos y comenzó a pasearse de un lado a otro en la oficina con el ceño fruncido. Tras un instante, se detuvo bruscamente, con tono firme. Aún así, no me siento cómodo. Deberíamos ir a ver al almirante de flota con. Zuru asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Si Darren realmente tenía la intención de ir a la guerra con Kaido en Wano, debían estar preparados para apoyarlo en cualquier momento. Esta no era una decisión que pudieran tomar solos. Se dirigieron rápidamente al despacho del almirante de la flota. Tras despertar a Kon, que estaba descansando, describieron la situación en unas pocas frases concisas. ¿Darren quiere ir a la guerra con los piratas bestia en Wano? En el instante en que escuchó eso, Kon se despertó de repente, sin rastro de somnolencia. Maldita sea. Sengoku, ¿por qué no lo detuviste? Sengoku vaciló, tomado por sorpresa. Justo cuando estaba a punto de poner una excusa, vio que Zuru le hacía una señal con el rabillo del ojo. Se quedó paralizado un instante, pero enseguida se enderezó y habló con voz baja y firme. Almirante Kon, como usted sospechaba, intenté detenerlo.
Pero el Denden Musi tenía mala señal. La llamada se cortó antes de que pudiera terminar. El rostro de Sengoku estaba serio, como si estuviera afirmando una verdad innegable. De repente, todo cobró sentido. Daren colgó deliberadamente el teléfono para proteger a Sengoku de cualquier responsabilidad por esta acción no autorizada. Aunque algo sucediera, Sengoku, como almirante de la Marina, no sería considerado responsable. Ese chico, Daren, no está nada mal. Sengoku murmuró para sí mismo. Compareció momentáneamente atónito por las palabras de Sengoku. Zuru habló en el momento justo. Almirante Kon, el terreno alrededor de Wano es único. Las corrientes oceánicas circundantes son caóticas. Es posible que el campo magnético o las señales se hayan visto afectados de forma impredecible. Kon no les preguntó nada, simplemente se llevó los dedos a las sienes y suspiró. Maldita sea, ¿por qué ahora, de entre todas las veces? En ese caso, también debemos prepararnos para movilizarnos. Se levantó de su asiento, agarrando la mesa con firmeza con sus fuertes manos, mientras su expresión se volvía severa y autoritaria. Debemos estar preparados en todos los frentes. Que esto incluya afrontar las consecuencias políticas. Sengoku y Zuru se enderezaron y levantaron las manos en señal de saludo. Sí, almirante de flota Kon. País de Wano. Región de Kuri. En el interior de un palacio construido al estilo tradicional japonés. Kaido-san, las defensas exteriores están completas. Todos los puertos principales han sido sellados por las fuerzas de élite de los piratas bestia. King, desprendiendo una aura fría y letal, se arrodilló y relató con voz grave. Al oír esto, la incomodidad de Kaido disminuyó un poco. El plan y la organización en vano fueron la base de su ambición por dominar los mares. Hace mucho tiempo que comprendió que, si quería dominar el nuevo mundo e iniciar una guerra sin precedentes, su propia fuerza no sería suficiente. Subordinados poderosos, una fuerza masiva, un gran ejército y los recursos militares para sumir al mundo en el caos. Todas ellas eran piezas esenciales de su plan para construir un imperio pirata anárquico. Solo si conseguía un control firme sobre la tierra de Wano, una tierra rica en minerales y recursos militares, con una ubicación ventajosa, podría aspirar a competir con los demás. Charlotte Linlin era propietaria de Toto Land. Barba Blanca comandaba un ejército vasto y poderoso. Siki poseía una flota aérea. Y él solo tenía Wano. Pase lo que pase, nada podría salir mal con sus planes en este país. Pero en serio, ¿estamos siendo demasiado precavidos? Ni siquiera parece que los marines sepan que estamos aquí, ¿verdad? En ese momento, Quinn, el hombre corpulento que estaba cerca con un tazón de sopa de frijoles rojos, murmuró en voz baja. Era evidente que no estaba contento con el estricto control y la tensión que reinaban en todo momento. Después de todo, en ese ambiente tan tenso, nadie quería unirse a él para una fiesta de canto y baile. Callarse la boca. King la miró fijamente. La reina parecía dolida. ¿Es que ni siquiera puedo hablar? He estado trabajando seriamente en la optimización de las líneas de producción de la armería, ¿sabes? Solo lo decía. No es que realmente fuera a atraer a los marines. Auge. Antes de que pudiera terminar, un rugido ensordecedor estalló en la distancia, haciendo temblar el suelo bajo sus pies. La tierra tembló violentamente, como si un enorme dragón se agitara en las montañas, gimiendo desde las profundidades de la tierra. Las pupilas de Kaido y King se contrajeron, sus rostros se contorsionaron de alarma. En esa dirección, ahí es donde se encontraba la fábrica de armas del distrito de Kuri. Eso es malo. En ese instante, un oficial de los piratas bestia irrumpió en el salón, vestido con pieles de animales. Se tambaleó hacia adelante y cayó de rodillas, con el rostro pálido de miedo. El infante de marina, ese infante de marina está aquí. ¿Qué? Los ojos de Kaido y King se pusieron rojos al instante. Se volvieron, con la mirada asesina, y fijaron su mirada directamente en la reina. El grandullón se quedó paralizado, cubriéndose instintivamente la boca con su brazo metálico. Maldito mocoso de la marina. Kaido no tuvo tiempo de ocuparse de Quinn. Con un rugido furioso, agarró su enorme kanab y, en un instante, se transformó en un gigante imponente. Atravesó el tejado del palacio y se lanzó hacia el cielo. Daren, mocoso. ¿Acaso intentas suicidarte? Una tormenta rugió cuando el haki del conquistador explotó hacia afuera, desatando un torrente de relámpagos negros y rojos que iluminaron los cielos oscuros. Los ojos del dragón azul ardieron como fuego mientras lanzaba un rugido que hizo temblar la tierra. Fin del video.